Segundo de Corintios 12, del 1 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: Padre amado, Padre bueno, en este momento nos sometemos a su voluntad. Sea usted hablando por medio de mis labios, mi Rey, utilizando, Padre, como instrumento en sus manos, mi Rey. Nos sometemos a lo que usted quiere hablarnos y quiere decirnos en esta noche. Bendiga a cada uno de los que están conectados y los que van a conectarse prontamente, mi Rey. Y sea usted siempre, Señor. Su nombre sea glorificado y alabado. En el nombre de Jesús, amén. Dice la palabra del Señor: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, y conozco al tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero la dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ven en mí u oyen de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debería de ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Porque ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias, sino en lo que yo mismo os he sido carga? Perdonadme este agravio. Bueno, vamos a comenzar, ¿verdad?, a exegetar un poco sobre la palabra, y quiero resaltar algo. En el versículo 1, Pablo dice que no le conviene gloriarse, pero me voy a gloriar de las visiones y de las revelaciones que yo he tenido del Señor, dice él, ¿verdad? Él está diciendo, bueno, nadie ha tenido esa experiencia como a mí me la han dado. Y es claro, porque él está diciendo que conoce a un hombre en Cristo, o sea que él había recibido a Cristo como su Salvador personal. Está hablando del mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sabe, si fuera del cuerpo no lo sé, dice Dios lo sabe, pero fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, él había visto cosas, dice, y tiene, donde oyó, dice, palabras inefables que no le ha dado al hombre expresar las cosas que él vio y oyó. Entonces él se estaba vanagloriando de eso en sus visiones que él tuvo, que el Señor lo llevó para que él conociera de las grandes maravillas de él, porque fue arrebatado hasta donde está el Señor. Dice que fue hasta el tercer cielo, que es el lugar, ¿verdad?, donde Dios muestra las verdades espirituales de lo que Él es, ¿verdad?, a través
de lo que le enseñó a Pablo. O sea, esas palabras inefables no las puede describir, no puede interpretarlas, no puede decir, mire, yo oí esto, y lo puede decir en nuestra lengua natural, con la forma de hablar nuestra. Entonces, él está diciendo, yo he tenido la oportunidad de tener todo eso, ¿verdad? Entonces dice en el 5, del tal hombre me gloriaré, de ese hombre que tuvo todas esas visiones. Unas visiones que nosotros a veces podemos decir, ¿y de qué se tratan esas cosas? Cosas que la persona no ve, muchas veces puede ser en sueño, así como Pedro tuvo una visión, y vamos a ir al relato ese en Hechos 10, del 9 al 16, para que nosotros podamos ver cómo puede ser una visión. Dice en Hechos 10, 9, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en la cual había de todos los cuadrúpedos, terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come, le decía la voz. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios y que tiene buen testimonio en toda nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Job. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Lo vamos a dejar ahí. Este es como un ejemplo de una visión que fue revelada a Pedro, y estaba hablando Pablo allá en lo que estábamos leyendo en Corintios, de que él dice, yo he tenido visiones, pero él no las podía expresar. Pero nosotros aquí vemos que una visión, así como se la mostraron a Pedro, ¿verdad? En ese lienzo, yo me lo imagino ese lienzo como una sábana que desciende así de hacia arriba a abajo, y en la cual el Señor le mostró, dice, todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y él en ese momento pues no podía entender qué es lo que le estaba diciendo el Señor. Pero ya cuando mandó al Espíritu Santo y le dijo, todo lo que yo te diga tendrás que hacer. Y al final él tuvo que ir hasta la casa de Cornelio, porque esa era la revelación, y ahí se iba a reunir con personas que no todos eran judíos. Entonces él dijo, Dios no hace acepción de personas. Entonces allí él comprendió la visión que había tenido. Eso es un ejemplo de una visión en la cual fue mostrada.
Pero en el caso de Pablo, dice él, yo conozco un hombre, pero no entiendo si fue, ¿verdad? Fue en el cuerpo, no lo sé. Dios es el único que sabe. Ajá, pero al tal hombre yo lo conozco. Entonces estaba hablando de sí mismo, Pablo, ¿verdad? Pero yo tuve unas grandes visiones, ¿verdad? Entonces, y esas visiones para Pablo habían sido como una vanagloria para él. Entonces, él estaba diciendo, del tal hombre me gloriaré, dice en el 5, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense más de mí de lo que ve y oye. ¿Qué es lo que pueden hablar de cada uno de nosotros como hijos de Dios? Pablo estaba diciendo, lo que ustedes ven de mí y oyen de mí, eso pueden hablar. Pero yo no puedo estar expresando esas cosas que yo he visto, porque son cosas inefables que ni yo mismo las puedo expresar, las puedo decir, ¿verdad? Entonces, hay cosas que son reveladas para usted y para mí, ¿verdad? Que a través de alguien que nos dijo, de un sueño que hemos tenido, Dios puede estar hablando a su vida y a la mía. Pero en el caso de Pablo, dice, y en el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón. Él tenía una enfermedad, la cual estaba siendo aguijoneado su cuerpo. Que no se sabe qué clase de enfermedad es la que tenía Pablo, porque dice, un mensajero de Satanás está para que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. El enaltecimiento, la vanagloria no le agrada a Dios en ninguna medida, ¿verdad? Y nosotros hay veces como humanos nos vanagloriamos de las cosas, hay veces que alcanzamos, que nos ponen en alta estima, algunas veces, ¿verdad? Por los grados académicos, por las cosas que tal vez hemos hecho y otras personas nos exaltan, y eso no le agrada a Dios. Entonces, pero él dice, Pablo, a mí me han puesto un aguijón para que no me esté exaltando en esa manera. Y entonces dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Pablo estaba diciendo, yo estoy en una situación de la cual tengo una enfermedad, que yo le he rogado al Señor que me lo quite de mí. Pero el Señor lo que le contestaba era, bástate mi gracia. Y vamos a ir a Corintios 1 del 9 al 12. Segunda de Corintios 1 del 9 al 12, para que veamos qué es lo que le estaba queriendo decir al Señor. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Lo vamos a ver en Segunda de Corintios 1. ¿Qué es lo que le estaba queriendo decir el Señor? 1 del 9 al 12. Dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará en tan grande muerte, cooperando también nosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros, porque no os escribo otra cosa de las que leéis o también entendéis, y espero que hasta el fin las entendáis. Entonces, dice Pablo aquí, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con su sabiduría humana, sino con la gracia de Dios,
nos hemos conducido. Esa gracia que Dios ha puesto en usted y en mí, y el Señor se lo estaba diciendo a Pablo, bástate mi gracia. Nos lo dice a usted y a mí, bástate mi gracia. ¿Por qué? En esa gracia que yo ya te di a través de la cruz de Calvario, que ya te regalé, algo hermoso, algo precioso que es la salvación, que yo ya me sacrifiqué por eso te debería de bastar, le dice a Pablo, y lo dice a usted y a mí también, porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Cuando usted y yo estamos pasando debilidad por una enfermedad, por una situación muy difícil que esté pasando un matrimonio, una situación financiera, un problema de familiar, etcétera, situación de cárcel o problemas que están difíciles de resolver. Ese poder, dice, mi poder se perfecciona cuando estamos débiles. ¿Por qué? Porque esa gracia que Él nos ha dado y el Espíritu Santo a través del cual nosotros echamos mano a cada momento cuando estamos en esas debilidades, en esas situaciones, en esas afrentas, entonces el Señor dice que se perfeccione en esa debilidad porque Él es el único que nos da la fuerza para salir adelante. Él es el único con el cual nosotros tomamos y echamos mano de todo ese poder para poder lograr salir de la crisis en la que nos enfrentamos. Y miren Pablo lo que sigue diciendo, por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Qué paradójico que usted diga, yo me voy a gozar cuando estoy atravesando dificultades. No es fácil, amados, que yo diga, me voy a gozar cuando estoy en esas situaciones, como dice, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Somos débiles en la carne, porque nuestra carne sufre. Y la carne hay veces flaquea, hay veces entra el temor, entra la angustia. Y decía un hermano, por favor, oren por esta hermana, decía, porque él decía, por esta hermana oren porque ella ha entrado en depresiones y en situaciones en las cuales 2 veces se ha querido quitar la vida. 2 veces se ha querido quitar la vida. Oiga bien, hermano. Perdón. Pero aunque haya querido, no se la pudo quitar. Porque solo Dios le permite a la persona, ¿verdad?, que pueda quitarse la vida. Sí, el enemigo puede tentarlo, puede estar allí, así como decía Pablo, tengo un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me está bofeteando, ¿sí?, para que no me enaltezca en sobremanera, para que yo pueda aprender que me debe bastar la gracia de mi Señor, que eso es lo más fuerte en su vida y en la mía, el poder que hay a través del Espíritu Santo, que es el que nos está fortaleciendo cuando entramos en estas angustias, cuando entramos en las necesidades. Yo les decía, mi hermana Sonia tuvo ese proceso, y para honra y gloria del Señor, ella dice, cuando yo entré a la sala, pues entré con cierto angustia, cierto temor, pero en el momento yo me fortalecía y decía, bueno, el Señor me va a sacar en victoria. Gloria a Dios, porque así salió de la operación, ¿verdad? Salió en 3 días del hospital, ¿verdad? Para glorificarse el Señor. Pero en el momento de la debilidad, entonces soy fuerte, creciendo en el Espíritu Santo, tomando valor, tomando fuerza, solo de aquel que nos puede dar esa perfección. Entonces dice, en el 9 decía, me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, el poder de Cristo Jesús, yo me recuerdo que el pastor general decía, el dinamos, era como lo que tenía el poder,
algo para encender, ¿verdad? ¿Quién le daba ese poder? Eso que se llama dinamo. Entonces decía, a través de eso, es como que fuera el Espíritu Santo, que es el que nos da ese poder para que nosotros podamos salir de la crisis, salir adelante de la situación en la que nos encontramos, de todo esto que decía Pablo abajo, en afrentas, en necesidades, llega la necesidad, llega una afrenta, llega una llamada de atención en la cual nosotros nos preguntamos, ¿y por qué caí en esta crisis? ¿Por qué caí en esta situación? Muchas veces son producto de nuestras acciones, de lo que nosotros no tomamos en cuenta, hay veces a Dios, y caemos en esas crisis. Pero siempre está el Señor con su amor, con su misericordia, para ayudarnos en ese momento de crisis cuando nosotros lo buscamos y cuando le decimos, papá, no puedo hacer nada yo me deposito en usted, yo quiero que usted sea el que me saque de este problema. Y dice que el Señor se perfecciona en ese momento de la debilidad. Cuando yo le muestro al Señor, Señor, no soy nada, no puedo hacer yo nada. Entonces me tiro totalmente al piso, porque yo sé que solamente usted puede levantarme de allí. Imagínese una persona que está siendo perseguida, otro que está yendo a la cárcel. Decía una hermanita como un ejemplo, que pedía oración ella porque había llegado la policía, decía, por donde yo vivo. Y entonces a mí me entró una angustia. Yo no sé qué situación había tenido anteriormente, porque dice, pastor, yo entré en angustia porque me acordé del proceso en el que yo pasé. Probablemente ella ya haya estado en la cárcel y salió de allí. Y entonces cuando vio que llegó la autoridad, entonces ella se angustió, dice, me ha entrado una gran tristeza, dice ella. Ya se había ido la policía, ya había pasado la situación, pero ella estaba con tristeza porque se sintió mal, se sintió débil. Entonces, cuando entramos en una debilidad, en una situación de esa, es donde debemos de tomar y echar mano de qué, del poder que solo el Señor nos da a través del Espíritu Santo, para que nosotros podamos decir así como Pablo, bástate mi gracia. Lo que le decía el Señor, me ha dicho el Señor, bástate mi gracia. Eso te debería de bastar. Con eso deberías de resaltar cualquier situación. Todas esas debilidades, esas afrentas, esas necesidades, esas persecuciones, esas angustias por las que nosotros pasamos, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque me perfecciono en el Señor. ¿De dónde nosotros tomamos a través de la oración la fuerza? O sea, muchas crisis podemos haber pasado. Yo no sé usted si en este momento puede pensar y decir, yo he pasado tal y tal situación. Ajá. Estuve en una crisis de enfermedad y el Señor me sacó en victoria. Estuve en un problema de que estaba a punto de perder mi casa. Yo lo doy como un testimonio, a punto de perder nuestra casa, pero el Señor nos sacó en victoria, porque en ese momento tomamos todo como familia, tomamos del poder de Dios para darnos, que nos diera fuerzas y encontrar una salida. Y la salida fue dada, amado. Siempre el Señor va a tener una respuesta. Probablemente algunas veces la respuesta que nos da no son las que nosotros queremos, porque nosotros pensamos una cosa y a veces el Señor dice, no es eso lo que te conviene, pero yo te voy a fortalecer, te voy a ayudar y te voy a dar una mejor solución tal vez que la que yo estoy pidiendo, ¿verdad? Pero usted y yo nos fortalecemos en el momento de la debilidad a través de clamarle, a través de suplicarle, a través de decirle, papá, no puedo, yo sola no puedo, pero con usted, tomada de su mano, sí puedo salir de esto. Entonces, eso era lo que decía Pablo, yo porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Uno dice, ¿y cómo es esa contradicción? Que cuando estoy débil internamente voy a ser fuerte.
somos fuertes en Cristo Jesús, porque Él es el que nos da esa fortaleza, Él nos da la fuerza. Esa hermanita que les digo de que el pastor decía, por favor oremos por esta hermana, que 2 veces se ha querido quitar la vida. ¿Cuál es la situación que ella está enfrentando por la cual ella no puede salir de la crisis? ¿Cuál será? ¿Verdad? No le ha encontrado la salida. ¿Verdad? Entonces me encantó una hermana que estaba diciendo una vez que en el proceso de oración, ¿verdad? Alguien se le acercó y le decía que intercediera por ella porque estaba pasando una crisis muy difícil y que no le encontraba solución. Entonces la hermana dice que empezó a orar por la otra, en intercesión, oró por ella, ¿verdad? Y entonces dice que a la semana siguiente la hermana llegó y le dijo, gracias hermana, porque usted me fortaleció a través de la oración, le dijo. Y el problema que yo estaba pasando, en la semana fue arreglado por el Señor. Solamente el Señor lo pudo hacer a través de que nosotros, a través de la oración, nos fortalecemos, porque sabemos que ese es el medio con el cual nos comunicamos y sabemos que el Señor se va a comunicar con nosotros también, nos va a decir, bástate mi gracia, porque cuando eres débil yo me voy a perfeccionar en ti, yo te voy a dar el poder para que tengas la fuerza necesaria para salir. Entonces hay otra hermana que está pasando un proceso de cáncer en el ministerio de consejería y la hermanita está luchando y luchando y luchando con ese proceso. Y entonces ella siempre ha sido una mujer como muy suave, ella, pero muy llena del Espíritu Santo. Ganaba muchas almas dentro del templo. Entonces entró en ese proceso. Entonces hay veces cuando llega, que la hija la lleva por algún culto, ella siempre llega con su uniforme, hermano, siempre, y está bien delgadita, ¿verdad? Está en el proceso de las quimios, y entonces ella me dice, hermana, muchas gracias, porque yo sé que todas están orando por mí, y eso me fortalece. Dice, vea, estoy en el proceso, pero sé que si el Señor en su infinita bondad y misericordia me va a sacar de esto. Y si no, yo estoy preparada, estoy lista porque estoy fortalecida en Él. Qué bueno que podamos tener esa convicción de que estamos fortalecidas en el Señor. Y miren en el 11, dice, me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, porque yo debería ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Fíjense que él estaba diciendo, yo ni me puedo comparar con los apóstoles, ¿verdad? Porque, mire, vamos a ir a buscar lo que él estaba diciendo. Segunda de Corintios 11, del 1 al 15. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibieres otro espíritu del que habéis recibido otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleraréis. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os lo he demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde. He despojado a otras iglesias recibiendo salterio para recibiros a vosotros. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardaré de ser gravoso. Entonces Pablo le estaba diciendo, ajá, yo
pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque yo he hablado del Señor como Él me ha mandado. Yo he hablado con celo de Dios todo lo que les he dicho. Él les estaba diciendo a los apóstoles, por eso es que Él se estaba refiriendo aquí. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ellos, pues yo debería ser alabado por vosotros. Porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todas las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros con toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, ¿en qué habéis sido menos que las otras iglesias? Yo no he permitido que seamos menos que otros, porque yo los he enseñado de la palabra. He sido, ¿verdad? Dice, porque en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Él estaba hablando de los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesús. Esos apóstoles los cuales el Señor les enseñó de viva voz, anduvieron con Él, vieron todos los prodigios que Él hizo. Pero Pablo no anduvo con Él, pero fue enseñado en otra manera. Él les dice en otra parte de Corintios, les dice, yo fui enseñado en Arabia, fui enseñado por Él mismo y subí a ese tercer cielo. ¿Cuál de los apóstoles subió al tercer cielo? Ninguno, solo Pablo. Por eso Pablo se vanagloriaba de esas cosas y decía, yo soy más, dice, ¿verdad? Que todos esos apóstoles, porque yo tengo conocimiento. Dice, y yo he sido enseñado a través de Jesucristo. Usted y yo estamos siendo enseñados a través de la palabra, a través de lo que Dios nos enseña cuando nosotros leemos la Biblia, cuando tomamos el poder del Evangelio de Cristo Jesús. A través de todas esas necesidades, de todos los problemas, de todas las situaciones que pasamos, usted y yo crecemos. Y crecemos y crecemos de día en día, amados. Y eso es lo que nos debe de llenar, de decir, yo este día he aprendido otro poquito más, mañana otro poquito más, y voy a tener verdaderamente del conocimiento que Cristo me da a mí para compartirlo con otros, porque es para que lo compartamos también, no solo para que nos quedemos con ellos. Entonces Pablo decía, y yo, fíjese en el 15, y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos. Él estaba diciendo a la iglesia, a los de Corintios, ¿verdad? Yo siempre voy a esforzarme, voy a gastar hasta lo que no tengo por amor a ustedes, porque yo quiero por todo mi amor y a vuestras almas, aunque amándoos más sea amado menos, dice, porque así es, amado. Usted y yo no hemos venido para que seamos todos agradables a todo el mundo, sino que para que nosotros llevemos las buenas nuevas de salvación, para que nos gloriemos en ese trabajo especial para Cristo Jesús, para que a través de enseñarle a otro, usted está pasando una crisis, usted puede salir solo tomado de la mano de Dios, llenándose del poder que es el Espíritu Santo, que es el que nos saca adelante, que nos saca de la crisis, que es el que nos ayuda en el momento de la debilidad. Y yo puedo decir, cuando yo soy débil, entonces soy fuerte. ¿Verdaderamente somos fuertes en Cristo Jesús? ¿Verdaderamente podemos escuchar así como le dijeron a Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad? Eso es lo que le estaba diciendo el Señor a Pablo, y nos lo dice a cada uno de nosotros. Cuando tú estás siendo débil, yo me perfecciono en ti, porque tú te estás tomando de mi mano, estás tomando de la fuerza que yo te doy. Solamente así podemos salir, amados, en toda crisis, en toda situación, ¿verdad? Así es que bendiciones a cada uno. Espero que la palabra del Señor haya llenado el corazón de cada uno. Bendiciones, amados.